El acta de la sesión número 4 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 5 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Mirosevich, Bernales, Maya y Videla, que establece el deber de la industria minera de utilizar vehículos menores e industriales cero emisiones al año 2030. Boletín 14.938-08. En segundo lugar, oficio número 842 del Servicio Nacional de Geología y Minería, de fecha 27 de abril, en respuesta al oficio 7 de esta comisión, donde se solicitaba antecedentes sobre el avión que se está utilizando por ese servicio, con el objeto de encontrar yacimientos y fuentes de agua y la forma en que se está utilizando la información obtenida. En tercer lugar, oficio número 283 de la Comisión Nacional de Energía, de fecha 29 de abril, mediante el cual comunica los saldos no recaudados generados por aplicación del mecanismo de estabilización de los precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas establecido en la Ley 21.185, más la proyección de su crecimiento en los meses siguientes. En cuarto lugar, un oficio ordinario número 1453 de la Subdirección de Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, de fecha 2 de mayo, mediante el cual envía respuesta al oficio número 9 de esta comisión sobre el procedimiento utilizado por el servicio para calcular el impuesto general y específico de los concentrados de minerales en general y particularmente el concentrado de cobre. En quinto lugar, una solicitud de audiencia a la Embajada de Israel en Chile por intermedio de la embajadora, señora Marina Rosenberg, para el miércoles 11 de mayo, para que puedan exponer los expertos en recursos hídricos, señores Yechelskel Litfitz y Diego Berger. Al respecto, la presidenta dispuso invitarlos para la próxima sesión del miércoles 11 de mayo. Solicitud de audiencia al Coordinador Eléctrico Nacional a fin de dar a conocer la labor del organismo técnico y las tareas planificadas para este periodo. En séptimo lugar, una solicitud de audiencia a la Asociación Chilena de Comercializadores de Energía, ACEN, Asociación Gremial, para exponer a la Comisión en relación a la oportunidad que se les puede presentar alrededor de 180.000 pymes del país si pudieran optar a ser clientes libres y así acceder a mejores servicios y ahorros en su factura de la electricidad de hasta un 30%. Al respecto, también la presidenta dispuso su invitación para la sesión de la próxima semana. En octavo lugar, solicitud de audiencia del directorio del sindicato Turnados Codelco Chile, División Ventana, con el propósito de exponer los impactos o efectos que podría generar la modificación de la ley número 19.993 en la continuidad de la fundición y refinería Las Ventanas y en la pequeña y mediana minería desde la cuarta a la sexta región, correspondiente al boletín 14.829-08. Esta es una solicitud que ya se había realizado en el mes de marzo. Solicitud de audiencia del señor Óscar Fernando Rivera Vega, con el objeto de requerir la conformación de una comisión investigadora contra la Empresa Nacional de Petróleo de Chile, NAP, y Empresa Bastible, por ocultamiento de información de riesgo de estanque de gas propano y butano ubicado en Hualpén por efecto Bleve. Número 10. Documento elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional que aborda y desarrolla el marco regulatorio en el cual se enmarcan las recientes medidas energéticas anunciadas por el Gobierno. Concretamente, se revisan las medidas legislativas para apoyar las cuentas de la parafina, electricidad y gas licuado de petróleo. En número 11, nota del senador Esteban Velázquez, por el cual excusa su asistencia a la sesión de hoy debido a que en el mismo horario el Senado realizará una sesión especial. Y llegó una nota también del ministro de Hacienda que estaba invitado hoy, por el cual se excusa, y en su representación va a concurrir la subsecretaria de Hacienda, la señora Claudia Sangüesa Riveros. Esa es la cuenta, presidenta. Bueno, no sé si podemos hablar de los dos invitados que van a ir el día miércoles. Con respecto a lo que acaba de leer nuestra secretaria, estaría invitado desde la Embajada israelí y también la empresa ACEN AG, que lo que ellos quieren presentar es un beneficio que se les puede entregar a las pymes. Entonces, no sé, yo pensé que era pertinente, no sé qué opinan ustedes para que podamos conversarlo ese día 11. ¿Invitarlos a ellos? ¿Sí? Dele 10 minutos, 15 minutos. Sí, claro, para que veamos ahí si hay un beneficio. Proyectos de ley y podemos, Sí, bueno, esperemos que hoy día podamos tener algunos puntos para que empecemos a discutir
algunas propuestas. Muchas Una gracias. duda de la cuenta. Dígame. Sobre la cuenta, una duda. Una organización, me parece, de Talcahuano, no sé, de una ciudad que no es la región metropolitana, ¿o no? Que hacen cierta denuncia, dicen que se haga una comisión investigadora, algo así. Si puede, es que quiero hacer una propuesta. Sí, ahí. Presidenta, es una solicitud de una persona que Sí. a través del sistema de lobby Sí. solicitó audiencia para conformar una comisión investigadora. Al respecto, Sobre, ¿cuál es el tema? el tema es, acá está, claro, contra ENAP y la empresa Bastible por ocultamiento de información de riesgos de estanques de gas propano y butano ubicados en Hualpén por efecto Bleve. Es que yo le iba a proponer que contenido. pidamos un oficio con ese contenido, esa denuncia, esa preocupación de la ciudadanía a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que debiera fiscalizar este tipo de instalaciones para ver si es efectivo o no, porque tengan, te fijas, la autoridad fiscalizadora correspondiente, que es la que tiene que ver los estanques, entiendo yo, y todos estos sistemas de acumulación de combustible y gas. Entonces yo pediría un oficio para como darle curso a esa denuncia ciudadana que llega, y Por si hubiera más supuesto. grave después podríamos Sí. o recibirlo una vez que recibamos la respuesta. La respuesta, ¿le parece para que oficiemos? Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a esperar a que llegue la subsecretaria. Sí. No sé si podríamos comenzar ya que se excusó el senador para que viéramos el tema del royalty. Aquí amablemente el diputado Mulet nos podría apoyar en esa línea para que podamos ver. No sé si alguno de ustedes fue en ese minuto partícipe de ese proceso del proyecto que se levantó, pero para aquí tener un poco más de información y poder debatir, ¿les parece? ¿Sí? Ok. Gracias, diputado. La subsecretaria también viene, va a estar online ya, y viene con el propósito también de dar la visión del gobierno. Se le pidió respecto al royalty a la minería, ¿cierto? De todos los sí. Ya, y Ese es del otro que habíamos conversado. y del otro tema que está en la situación, en la citación. Bueno, esto es más bien una discusión de orden, diría yo, político, de política pública, ¿cierto? ¿Qué puedo decir yo? Que el proyecto royalty que se presentó en esta comisión el año 2018 por un conjunto parlamentario buscaba que se establezca por primera vez en el país un royalty o regalía, por decirlo en castellano, en la lógica de que entendemos que los minerales de nuestro país, de acuerdo a la Constitución Política de la República, son de todos los chilenos y chilenas, ¿ah? Y que el uso que hacen las compañías mineras a través de las concesiones de exploración, de explotación fundamentalmente, de esos minerales tiene costo cero para las compañías mineras. De manera que el principio que está detrás del pago del royalty es que paguen por ese bien, que es un bien de todos los chilenos y chilenas y que está en el subsuelo, que son los minerales con cobre, con plata, con oro, en fin, pero particularmente focalizados en el cobre, o las sales de litio u otra cosa. ¿Por qué? Porque son de todos los chilenos, porque están ahí, las compañías mineras no los inventan, porque tienen un valor económico por el solo hecho de estar ahí. Entonces ese es el sentido que tiene la regalía en castellano o royalty. Y también porque son bienes, ¿cierto?, de la naturaleza que son irreemplazables, se extinguen, de manera que el país, una vez que se extraen, los pierde para siempre. Y las regiones donde están instalados estos minerales las pierden para siempre. Siempre se buscaba ese el concepto que está detrás, por qué tiene que pagar la compañía minera dueña de una concesión de explotación minera. En segundo lugar, como regiones buscábamos también que las regiones donde están estos yacimientos mineros que contienen sustancias como cobre, oro, plata, etcétera, van perdiendo su patrimonio esas propias regiones. Lo que le sucede al país obviamente le sucede con mayor razón a esas regiones, que son muy dependientes de la explotación minera. Y como eso se va a extinguir en determinado momento, la idea es que esas regiones reciban una compensación económica, participen de la renta de esa actividad, así como participe el Estado hoy día a través de los impuestos, del impuesto específico. Bueno, a las regiones les quede un porcentaje importante. ¿Por qué? Porque van a perder patrimonio,
y después no van a tener ese ingreso. Y proponíamos que se establezca este royalty sobre el actual impuesto específico y los impuestos generales y que vaya el 50% para las rentas generales de la nación y el otro 50% para las regiones donde estaban ubicados los yacimientos. En el sentido que esas regiones, con esos recursos, más que ir a gastos corrientes, y esto es una cosa ya más discutible, ¿cierto?, vayan haciendo las inversiones o los desarrollos o las innovaciones necesarias para tener, una vez que se acaben los minerales, viabilidad económica. En otros sectores de la economía hay ejemplos, Noruega y otros países que perdieron capacidades mineralógicas o perdieron capacidades de explotación de algunos otros recursos combustibles, en fin, busquen cómo sobrevivir después que se extinguen esos recursos naturales no renovables. Ese es el sentido, ¿no? Y lo otro, que de acuerdo a los estudios de quienes propiciamos el royalty, hay un margen importante de rentabilidad, o sea, hay una captura de valor económico muy importante en el sector que el Estado chileno y los chilenos y chilenas no están recibiendo. Y ahí se establece una discusión. Aquí viene la subsecretaria. ¿Cómo está usted? ¿Ah? Sí. Yo llego hasta ahí, siga con la subsecretaria. ¿Cómo está subsecretaria? Muy buenos días. Después sigo yo. Sí. Sí, no, sí, lo invitan a lo mismo. Exactamente. Bueno, gracias por venir. Entonces, la idea era invitar al ministro de Hacienda en este caso, ya, pero nos va a acompañar, oye, aquí no, la subsecretaria Claudia Sangüesa Riveros, ya. La idea era un poco conversar, estábamos en este minuto hablando del royalty, y la idea de nosotros era un poco ver de parte del Ministerio de Hacienda qué propuestas, qué posibilidades hay en esta vía, que es lo que a nosotros nos convoca en el área de la minería y también si es que hay algo por ver ahí en el tema del royalty, que es lo que ustedes tengan ahí presente. Le doy la palabra entonces. Bueno, muchas gracias por la invitación. Tenemos que dividirnos con el ministro porque estamos con muchos proyectos y eso. En todo caso, yo estoy trabajando como parte de tanto como el ministro, ¿cierto? Estamos trabajando en el tema de la reforma tributaria. Y les quería primero, antes de ir al tema del royalty en sí, contarles un poco del proceso de reforma, en qué minuto estamos, ¿sí? Nosotros teníamos como gobierno un programa de gobierno donde habíamos puesto algunos instrumentos de recaudación, entre los cuales está un royalty minero, ¿cierto? Y estábamos preparando estos instrumentos, ahora afinando las propuestas, porque tenemos mejores datos, ¿cierto? Estamos con un equipo además multidisciplinario donde hay también contadores, por ejemplo, para poder implementar lo mejor posible toda la reforma. Y al mismo tiempo decidimos hacer un encuentro ciudadano, un diálogo social, le llamamos diálogo social para una reforma tributaria, ¿ya? Decidimos hacer esto porque en el análisis que nosotros hicimos, en la reflexión que hicimos junto al ministro Marcel, una de las cosas que salió fue la evaluación de lo que fue las últimas reformas tributarias en Chile. Y en parte evaluamos que algo que hace falta es que la discusión tributaria también sea una discusión no solo de expertos, sino que también la ciudadanía esté de alguna manera involucrada. Porque finalmente el sistema tributario y la recaudación tributaria lo que se traduce es en beneficios sociales. ¿Sí? Entonces es el vínculo entre la ciudadanía y justamente el Estado. ¿Sí? Entonces decidimos plasmar eso, invitar a encuentros que son de manera descentralizada
que no se habían hecho antes en el tema tributario, y hay dos tipos de espacios, digamos, de conversación. Uno, que son los encuentros ciudadanos, son encuentros donde hay un equipo de metodólogos que nos está apoyando con la metodología de la conversación. Entonces, una conversación ordenada en torno a principios del sistema tributario, que luego se van a sistematizar y se van a convertir, digamos, en una referencia para la reforma tributaria. Y la idea es que fuera descentralizada justamente para poder tener algunas de las... poder conversar en torno a principios también de manera descentralizada, porque sabemos que es una demanda, ¿sí? Y las propias regiones tienen sus propias realidades, y la minería sabemos que también en el fondo también afecta a esas mismas realidades que son de manera bien puntuales en algunas regiones, ¿sí? Y el calendario, digamos, es que nosotros partimos con esto hace 2 semanas y lanzamos los diálogos. Tenemos una página web donde se inscribe la gente y estamos organizando estas audiencias y estos encuentros, que van a ser hasta mediados de mayo, y luego se sistematiza este encuentro y se entrega un documento al equipo tributario del Ministerio de Hacienda a fines de mayo, ¿sí? Y nosotros esperamos poder presentar la reforma tributaria a fines de junio aquí en el Congreso, ¿sí? Por ahora pensamos en una reforma que contiene distintos, lo que hemos llamado paquetes tributarios, ¿sí? Porque queremos vincular el tema de recaudación o impuestos con el tema de beneficios también. Y ahí es importante en el tema royalty. Nosotros hemos pensado que podemos, como parte importante del royalty se va, de hecho, a un fondo, se ahorra, la recaudación puede ir variando dependiendo de las condiciones del mercado. Pensamos que sería un buen mecanismo para poder justamente ser parte del financiamiento de este pilar del programa que tiene que ver con la innovación, con el cambio en la matriz productiva, con mejorar el modelo de desarrollo en el país, ¿sí? Así que eso es un poco cómo está estructurado el calendario de la reforma. Y en cuanto, ahora voy a ir al royalty en específico. Como yo ya dije, nosotros es parte de nuestro proyecto tener un royalty. El diagnóstico que nosotros tenemos es que hoy día el impuesto específico a la minería es insuficiente para recuperar todo lo que llamamos la renta del cobre, ¿sí? Hay varios estudios que se han hecho donde calculan qué porcentaje de la renta del cobre finalmente se queda públicamente, es renta pública, y cuál es renta privada, y no más del 50% es público, básicamente. La mayor parte de la renta del cobre no se recupera. Y eso se puede mejorar entonces, básicamente. Eso se puede mejorar, y hoy día los mecanismos que hay, que es el impuesto específico a la minería, sería insuficiente para este propósito, ¿sí? Además, y otra parte del diagnóstico, es que la mayor parte de los países mineros importantes tienen una forma de recuperar de impuestos, digamos, que son impuestos ad valorem y porcentajes de rentabilidad, ¿sí? Y por lo tanto, en ese sentido, queremos avanzar hacia allá, ¿sí? A tener impuestos ad valorem y sobre rentabilidad, y porcentajes sobre rentabilidad. De la misma forma que está el proyecto hoy día en el Congreso, ¿cierto?
Entonces tomamos eso como parte del diagnóstico. Ahora, el trabajo está en desarrollo, como bien yo dije, es parte de los diálogos también, va a ser esto probablemente, ¿cierto? En el sentido de que los recursos naturales, ¿cierto?, como el cobre y otros, puedan tener instrumentos de apropiación de las rentas, que es natural en un país, ¿cierto? Pero el Ministerio de Hacienda se encuentra trabajando en el diseño de un nuevo instrumento, donde el proyecto de ley iniciado por moción parlamentaria es un antecedente relevante para nuestro análisis, ¿sí? En este sentido, estamos buscando el mejor mecanismo que reconoce elementos del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas, así como elementos que componen el proyecto aprobado en la Comisión de Minería y Energía del Senado. Nuestra intención es recoger la discusión parlamentaria para que el proyecto cuente, al final, al igual que la totalidad de nuestra reforma tributaria, con un amplio acuerdo. Entonces estamos tomando eso como antecedentes. En búsqueda de este amplio acuerdo es que estamos escuchando también la opinión de diversos actores de nuestra sociedad dentro de los procesos de diálogos sociales, lo que permite darle mayor legitimidad también a nuestro sistema tributario, asegurando en mejor medida su permanencia en el tiempo, ¿sí? Esto otro del objetivo de la reforma es que también parte del diagnóstico es que hemos tenido muchas reformas últimamente y quisiéramos tener una reforma tributaria que nos permitiera estabilidad, ¿sí?, en ese sentido, ¿sí? Nuestro programa de gobierno considera el royalty dentro de una nueva estrategia de desarrollo productivo. Además, por tanto, los recursos que provengan de este instrumento deberían ser utilizados en inversiones de largo plazo que otorguen dinamismo a nuestra estructura productiva. Lo anterior es no es incompatible con que los recursos tengan algún grado de distribución descentralizada, sino más bien consideran un eje en cuanto al destino que debiesen tener estos recursos de forma prioritaria. Entonces, básicamente, podemos mezclar estos dos objetivos, ¿sí?, tanto desarrollo productivo en inversiones de largo plazo como la distribución descentralizada. Bajo este análisis, y sin perjuicio que el contenido del proyecto de royalty será presentado conjuntamente con los demás elementos de la reforma tributaria, podemos anticipar algunos ejes que creemos deben estar recogidos en esta materia. Primero, debe existir diferenciación entre la pequeña, la mediana y la gran minería, pues cada espectro tiene particularidades propias que deben ser reconocidas al momento de establecer un royalty. Esta diferencia ya está presente en el impuesto específico a la minería y en los proyectos de ley en discusión, por lo tanto es un elemento que en nuestra opinión contiene un amplio consenso. Segundo, es necesario distinguir entre la minería del cobre y otros minerales, considerando que existe mucha más información respecto a este mercado y sus márgenes. Y en este sentido, la propuesta de royalty, al igual que el proyecto de ley en curso, se encuentra enfocada principalmente en la gran minería del cobre. Tercero, recogemos y compartimos que existe preocupación por el litio. Por tanto, consideramos necesario que también sea incluido en el análisis. Sin embargo, se debe establecer como eje que no es posible aplicar las mismas decisiones que respecto a la minería del cobre, porque además están en distintas etapas, ¿sí? Y cuarto, asimismo, entendemos que es necesario que un porcentaje de la recaudación tenga una distribución regional, teniendo algunas consideraciones especiales respecto a las regiones donde se encuentran las instalaciones mineras. Con toda esta perspectiva regional debe tener criterios generales de distribución para evitar distorsiones entre distintas regiones y en este sentido debe estar en línea con las políticas de descentralización. Finalmente, en relación a las patentes mineras, nosotros reconocemos como un avance las modificaciones introducidas en la ley 21.420, que era para el financiamiento de la pensión garantizada universal, ¿cierto?
Entendemos que una mejor regulación respecto de aquellas pertenencias que no están trabajadas, ¿cierto? Aquellas concesiones sin trabajo, permite fomentar de mejor manera la actividad minera, favoreciendo también a pequeños y medianos productores, al evitar la concentración de pertenencias improductivas para la gran minería. Y en este sentido, como Ministerio, estamos abiertos a escuchar propuestas de manera de mejorar el régimen de patentes mineras, siempre en el sentido de no alterar la recaudación que está asociada al financiamiento de la PGU, entendiendo que también esas modificaciones fueron producto de un acuerdo amplio y un consenso en el Congreso. Eso es lo que por ahora podemos comunicar y bueno, abierto a preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Le podría pedir si es que nos puede compartir la minuta para que podamos, ¿cierto?, compartirla con... Muchas gracias. Diputado Tapia. Gracias, Presidenta. Bueno, dar la bienvenida a la subsecretaria. Creemos que es muy importante su presencia en esta comisión, dado que, lógicamente, la discusión de un proyecto de royalty va muy de la mano con las medidas que va a tomar el gobierno en cuanto a recaudación. Y la mayoría de esta comisión somos nuevas, salvo ahí nuestro diputado Jaime Muller, que él viene del anterior periodo anterior y que también perteneció a la Comisión de Minería. ¿Por qué pedimos que estuviera el Ministerio de Hacienda en esta sesión? Porque nos parece bastante importante tener una visión de futuro de lo que significa la recaudación y creemos que el royalty, que es un tema que venimos tocando pero durante muchos años, yo del año 2000 que fui dirigente sindical de la minería, subsecretaria de la gente de la gran minería, y trabajamos mucho respecto a este tema. Lamentablemente nunca se llevó a buen puerto y ahora que estamos acá, lógicamente queremos debatir este proyecto, porque cuando se habla de la gran minería del cobre, yo creo que no solamente tiene que ser la gran minería del cobre que se pueda imputar este royalty, porque no hay ninguna diferencia cuando se extrae una tonelada de cobre a una tonelada de hierro, una tonelada de oro. Los procesos de ahí en adelante son totalmente distintos. Lo explicaba el diputado Muller, cuál es el sentido del royalty, que es pagar sumamente, o sea, lógicamente un gravamen por la extracción de nuestro mineral, que es un mineral no renovable. O sea, sacamos una tonelada, esa tonelada nunca más va a existir ahí. Y creemos que esto, por lo menos, bajo el punto de vista nuestro, que lo hemos conversado con nuestra bancada, se tiene que abrir a todos los minerales. O sea, aquí no puede quedar nada fuera, porque nosotros cuando vemos, por ejemplo, que Minera Escondida explota en yacimiento de cobre, también lleva oro, también lleva plata y lleva otros minerales. Claro, entonces en Chile se llevan los concentrados. Ese tema estamos claros, que se lleva el concentrado y dentro del concentrado las pastas las separan en sus países de origen y no las separan acá. Entonces, subsecretario, estamos perdiendo una gran cantidad de recursos que con esos recursos, lógicamente, nos pueden servir para solventar muchos proyectos sociales que tiene el gobierno. No olvidemos que, por ejemplo, la región de Atacama, mineral de Chañarcillo, en 1832, cuando se descubre, durante una década fue el motor fundamental de la economía de Chile. ¿Y qué dejó el mineral de Chañarcillo? Solamente el primer ferrocarril entre Caldera y Copiapó. Tenemos minerales que se han cerrado con el mineral del Indio, por ejemplo, que nunca hizo aportes reales a la economía. Y claro, estos minerales o nuestra minería a futuro vamos a tener un agotamiento, y eso es indudable. Y me parece muy bien que se esté pensando que cuando tengamos un royalty, y ahí le voy a hacer una pregunta, ojalá que ahí Jaime, que tiene la película más clara, que este proyecto que está en el Congreso, ¿qué porcentaje es, y si es de producción, si es de utilidades, si es de venta? Porque ahí tengo algunas dudas yo, para que nos pueda aclarar. Me parece muy importante que una vez teniendo este 100% de recaudación, se pueda distribuir en ciencia y tecnología, porque
Yo creo que a futuro nosotros tenemos que ver un país industrializado. No podemos seguir solamente extrayendo mineral y que se llene el concentrado como lo que estábamos conversando. Tiene que haber recursos para la región indudablemente, pero también tiene que haber recursos para el erario nacional para solventar todo lo que tenemos en carpeta hacia futuro. Si bien es cierto, las regiones mineras tenemos que llevarnos un gran trozo de esta torta, pero también el mineral es de todos los chilenos, no solamente de las regiones. Entonces yo creo que se viene una linda discusión, subsecretaria. Yo creo que de esta comisión yo creo que podemos aportar algo y podemos aportar mucho a la decisión a futuro. Lo importante es que no nos equivoquemos, porque yo creo que el impuesto específico a la minería lamentablemente no cumplió el rol para lo cual se creó. De partida un impuesto más, que todos sabemos todos los beneficios que tienen las empresas en cuanto a los impuestos, y que definitivamente a las regiones llega muy poco. Al principio habían 3 elementos fundamentales de cómo debían llegar, y al final, yo que fui alcalde, nos dimos cuenta de que todo llevaba para los fondos de inversión regional y no se dividía o no llegaban recursos adicionales, sino que si en un momento había que invertir 50.000 millones de dólares en la región, estos recursos no es que se sumaran los 50.000 millones a 10.000 millones más, sino que dentro de los 50.000 iba todo incluido. Entonces las regiones mineras, al final lo hemos visto fruto de esta impuesto específico a la minería. Así que yo creo que se viene un desafío importante, subsecretaria, y bueno, de aquí, de esta comisión, estamos dispuestos a hacer todo el apoyo. Lo importante es que salga un proyecto bueno y que se haga justicia. Yo creo que no le vamos a tener miedo cuando la empresa dice si lo instalan un royalty no vamos a ir del país, porque no se van a llevar el mineral de un día para otro. Segundo elemento, que todas estas empresas que están en Chile, en sus países de orígenes, pagan royalty, y este es uno de los pocos países que no cobra royalty. Así que esperemos que este sea un buen trabajo, subsecretaria, y a lo mejor no lo apresuremos en sacar un proyecto tan rápido. A lo mejor demoremos un poquito más, tampoco vamos a estar en la eternidad esperando estos 4 años, sino que tiene que salir. O sea, cuando yo digo que no nos apuremos, que no le pongamos el pie al acelerador y que en 2 meses tengamos esto listo, porque a lo mejor nos podemos equivocar. A lo mejor darle un poco más de tiempo, que ojalá sea en este año, pero que tengamos un buen proyecto, escuchando muchas voces, que hay voces muy importantes de los trabajadores, de la Confederación Minera, de muchos economistas que toda la vida han estado involucrados en esto, como Jorge Lavandero, como Riesco, que tienen un estudio que son impresionantemente bueno. Eso, presidenta y subsecretaria. Muchas gracias. Diputado Mulet. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Mire, yo debo alegrarme en primer lugar porque dentro de los principios que señala la señora subsecretaria, o los ejes que habló, creo que comparto, ¿cierto?, particularmente el número 4 que mencionó, que tengan distribución regional, o sea, que el Estado reconozca, el gobierno en este caso, la necesidad de distribuir regionalmente un porcentaje, ¿cierto?, de lo que se capture con el royalty. Primera cosa, que es un avance importante que no logramos, y digo logramos porque estuve en eso también con claridad, más bien hubo una situación engañosa con el impuesto específico el año 2005-2006 en este Congreso Nacional. Yo tuve la suerte de estar en ese proyecto también. En general, los otros ejes también son razonables a mi juicio. No es lo mismo la pequeña y la mediana minería que la gran minería. Obvio, hay que ir a la gran minería fundamentalmente a captar el royalty. No vamos a afectar a los escuálidos pequeños mineros hoy día que están apenas, no obstante el precio del cobre, con una ENAMI bastante desmejorada, ¿cierto?, y cara, aplicarle un royalty. Yo creo que eso estamos de acuerdo también. Distinguir el cobre de otros minerales, yo también creo que hay que distinguirlo, porque el cobre son, si mal no recuerdo, el año pasado, no sé si 50.000 millones en exportaciones de cobre, creo, me puedo equivocar en la cifra, en exportaciones, valor de exportación en total, y no sé, pues los otros minerales son 2.000, 3.000, o sea, ahí es donde hay una mayor cantidad de recursos, más estudio y más claridad. El hierro exporta, entiendo que cerca de 2.000 millones de dólares al año, entonces son escalas muy distintas, pero hay que ver si hay margen, obviamente también.
y el litio, que tiene estas reglas especiales por ser no concesible, pero que obviamente también necesitamos capturar renta del litio, especialmente en las regiones donde está el litio. De manera que creo que esos principios en general, que los ejes, lo que nos ha podido hoy día adelantar, digámoslo así, la subsecretaria, yo en general los comparto. Me alegro también que consideren lo que ya se ha avanzado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado hoy día. Creo que es importante. Acá lo que hace falta fundamentalmente es tomar decisiones por parte del Ejecutivo y buenas decisiones en esta materia. Yo, de todas maneras, defiendo el proyecto que salió de la Cámara de Diputados. Lo defiendo porque es más ambicioso, porque recauda más recursos. De acuerdo a los cálculos, incluso hay algunos artículos de prensa, el proyecto que salió de la Cámara de Diputados, así como está, recaudaría cerca del 2,5% del PIB promedio anual. El proyecto de recaudación, el proyecto del Senado recaudaría, de acuerdo a algunos estudios, el 0,2%, o sea, la décima parte de lo que recaudaría el proyecto de la Cámara. Y obviamente eso es preocupante. El proyecto del Senado busca una manera mixta a la que hizo presente la señora subsecretaria, mixta entre un royalty ad valorem y rentabilidad. Personalmente a mí no me gusta la fórmula mixta porque las rentabilidades, como sabemos, las compañías mineras las manejan y las han manejado, digamos, históricamente. Este es el caso emblemático de lo que era la disputada de Las Condes, que hoy día se llama Los Bronces, entiendo, en la cordillera de Santiago de Chile, cierto que durante 20 o 30 años no pagó un peso de impuestos generales a la nación. En fin, las ventas a empresas relacionadas, etcétera. Y creo que el sentido profundo del royalty es pagar el valor del mineral, de la materia prima, que no se paga. Y hoy día todavía no se paga porque el impuesto específico no lo considera, es un impuesto de carácter especial, una especie de margen, cierto, de explotación que se paga. Creo que ahí hay una discrepancia y la quiero hacer presente. Por lo que viene el programa del presidente Boris, se calcula en las cosas que se publicaron que dentro de la reforma tributaria se pretende obtener cerca del 0,8 al 1% del PIB en recaudación por parte del royalty. Lo leí en algunos artículos. No sé si esa cifra se mantiene o no. Eso serían del orden de 2.000 a 2.500, 2.700 millones de dólares al año promedio por royalty. El nuestro, digo yo el nuestro porque el que salió de la Cámara de Diputados era más ambicioso, y lo debo decir, sobre todo en los periodos de alto precio del cobre como el que estamos viviendo ahora, porque obviamente establecía la gradualidad, digamos, mayor gravamen en la medida que el precio del cobre sea más elevado. Y es cierto que está toda la defensa que hacen las grandes compañías mineras de que son proyectos a largo plazo y que las fluctuaciones están consideradas en sus proyectos de inversión, pero no nos podemos olvidar que hace 2 años el precio del cobre estaba poco más de $2 y las compañías mineras estaban obteniendo importantes utilidades. Hoy día está a $4,2 la libra, o 4,3, ha llegado a 4,4. De manera que hay un margen, al no haber un royalty, en los periodos de alto precio del cobre, como el que se está viviendo hace más de 1 año, que se están llevando completamente las compañías mineras. Y eso obviamente a mí me parece obviamente absolutamente grave que no se avance con rapidez y se pueda obtener y capturar renta para el Estado. Hay quienes calculan que durante el superciclo de precio del cobre entre el 2000 o de los metales entre 2005 y 2014 Chile dejó de ganar o de tener o de recaudar, de captar un valor muy importante, más de 20.000 millones de dólares, recuerdo, me puedo equivocar en la cifra, pero una cifra bien relevante, que todos las conocemos. Muchas veces se especula, y no quiero extenderme más porque podía hablar mucho tiempo, ¿cierto? No tiene mucho sentido, pero yo valoro el esfuerzo que está haciendo el gobierno y lo quiero decir, porque creo que ya hay algunos avances en relación a otras épocas de la historia reciente de nuestro país. Y quiero recalcar el compromiso que hay de que tenga un porcentaje vaya a las regiones donde están estos minerales que, como lo decía hace un rato, se extraen y después no se recuperan nunca más. O sea, las regiones pierden su capital, se descapitalizan, por decirlo de alguna manera. Pero creo que hay que ser más ambicioso. Yo tengo una mirada en ese sentido
más ambiciosa. Ahora, entiendo las complejidades del momento económico, las complejidades, las presiones, el Consejo Minero, la SONAMI, etcétera, que defienden intereses. Y la necesidad de tener apoyo parlamentario también, porque, digamos, quienes somos partidarios del royalty, digamos, más amplio, con más margen, con más recaudación, hoy día no nos asegura que tengamos los votos en el Senado para pasar. Ya la Comisión de Minería del Senado redujo el royalty en una manera, el royalty que salió de la Cámara de una manera impresionante. No obstante, teníamos hasta el 11 de marzo pasado mayoría. Teníamos los que éramos de oposición y hoy día somos parte del gobierno, lo digo, y los que éramos partidarios del royalty. Lo otro, el royalty no toca, y creo que es algo que hay que haber que tocar en su oportunidad, señora subsecretaria, el tema de, y no está en los ejes, el tema de valorizar la agregación de valor. Y yo creo que es un eje que el gobierno debiera estudiar también, que está en los proyectos del Parlamento, los que se han estudiado. Eso significa que no es lo mismo vender concentrado de cobre que vender cobre fundido o refinado o hiperrefinado. Y obviamente si hay mayor valor agregado, una de las propuestas plantea bajarle un poco el royalty, porque efectivamente está haciendo un proceso de agregación de valor relevante para el país. Yo creo que es importante agregar ese eje, porque quienes estamos detrás de esto hace muchos años queremos también que se funde y refine en Chile. Hoy día nosotros estamos fundiendo y refinando cerca del 30, un poco menos del 30% de la producción total de cobre en nuestro país, que produce... Claro, fundamentalmente, 5,7 millones de toneladas estamos vendiendo fundamentalmente concentrado de cobre. Y sobre el concentrado de cobre, que mientras no haya más fundiciones y refinería, y que si hay un cambio político nos vamos a demorar mucho en que haya otra, bueno, se va ese concentrado de cobre y hay fundada sospecha, lo voy a decir así, de que, porque a mí nadie me ha explicado todavía bien esto, pedimos unos oficios el otro día a Impuestos Internos y a Cochilco respecto de la valorización del concentrado de cobre y de los componentes. He estado leyendo, informándome, porque creo que es muy grave y como que miramos para el techo, todos, digamos como país me refiero. Y es muy evidente, y se dice una y otra vez, pero se avanza poco. A propósito de cómo se valora el concentrado de cobre, los castigos que tiene el concentrado de cobre, ¿cierto? Que normalmente se vende solo como cobre. Si tiene algún porcentaje de oro o plata se le paga, pero se castiga si tiene arsénico, si tiene azufre, en fin. Hay toda una ingeniería que seguramente, y según han afirmado expertos, termina siempre perdiendo el Estado de Chile porque al final se van tierras raras, se incorporan ahora que tienen un alto valor también, que están allí presentes. Entonces, creo que hay que mirar más eso, y es una obligación también de la Comisión. No quiero esto... Tampoco pretendo cargarle la mano a la señora subsecretaria, sino que creo que es un tema que se relaciona, porque tiene que ver, obviamente, con lo mismo. Y no me voy a referir al litio, porque es otro mundo el tema del litio. Dicho sea de paso, Fundación Terram nos mandó por lo menos alguna minuta respecto de las complicaciones que ha tenido para acceder a información pública. Pero termino con el royalty, señalando con mucha claridad que en este Congreso y particularmente en esta Cámara de Diputados, si se va a ligar a la reforma tributaria, que me parece legítimo que el gobierno lo ligue, los votos para la reforma tributaria no van a estar de algunos sectores si es que no se cumplen los compromisos que hay con el royalty. Compromisos que están en el programa de gobierno, y digo votos oficialistas, lo digo aquí públicamente, están los compromisos en el programa del presidente. Y es muy importante para nosotros que eso ocurra, porque es el único camino que tenemos como regiones mineras. Ya lo digo, yo sufrí de alguna manera cierto incumplimiento por parte del gobierno Lago cuando se discutió el impuesto específico respecto a la asignación regional además. Y por lo menos yo creo que hoy día, con menos razón aún, estamos dispuestos a ceder en esa materia. Al menos yo lo hablo como parlamentario oficialista, está el compromiso del presidente en los recursos del royalty y en que parte de esos recursos vayan a las regiones mineras. Y lo digo desde ya, digamos, porque creo que es muy relevante. Siempre está la tentación de todos los gobiernos de
pasarse, ¿cierto?, por el lado y terminamos sin que haya una asignación o parte de esos recursos o de la captación de renta pública vaya a las regiones que pierden, ¿cierto?, su patrimonio, que dio por lo demás la naturaleza. Las altas rentabilidades, y con esto sí que termino, Presidenta, discúlpeme lo latero, pero es muy apasionante este tema. Las altas rentabilidades que tienen las compañías mineras, a mi juicio, hoy día el margen que tiene Chile es un margen absolutamente ilegítimo, ilegítimo. Son empresas, por así decirlo, recolectoras. Sacan el mineral que está allí. No es Bill Gates que inventó algo aquí, no es ninguno de los señores que han hecho fortunas en el mundo aplicando nuevos conocimientos, no. Más bien son recolectores y que se aprovechan de un margen extraordinario que le da el Estado de Chile y que les permite tener, no sé, este año 4.000, 5.000 millones de dólares de utilidades, algunas compañías mineras que no lo tienen en ninguna parte, los márgenes que hoy día operan al no pagar por la materia prima que es el royalty. Labor que podría hacer el Estado. Yo no soy estatista, pero Codelco ha desempeñado muy bien en los 40, 50 años de historia que tiene. Podrá uno criticar algunos aspectos, pero ahí está. Cada tonelada de cobre que vende Codelco tributa o Chile renta mucho más que lo que entrega las compañías privadas y ese es el mejor resultado o la mayor evidencia. Por eso que creo que es muy relevante este tema, pero me quedo con lo positivo. Creo que los ejes que ha señalado la ministra van por el camino correcto y ojalá, entiendo que el margen político es estrecho, pero creo que podemos tener un gran royalty por primera vez desde que recuperamos la democracia. Codelco ha pagado siempre un royalty del 10% y no ha quebrado, además del 10% de las ventas, ¿cierto?, brutas, que van directamente o iban hasta la modificación de hace un par de años atrás. Y existe. Antes de Codelco, cuando estaban las compañías privadas, hay leyes de los años 50, 60 que establecían regalías del 5, del 6, del 8% y las empresas subsistían. En relación a las ventas brutas, que permitieron avance en algunas regiones mineras, como en Rancagua, por ejemplo, en fin, particularmente por Sewell. Pero bueno, no me quiero extender más, solo decir que estoy en general con los ejes. Creo que el gobierno está abordando bien el tema y en la confianza de que podamos tener un royalty lo más amplio posible dentro del contexto político que tenemos. Eso. Gracias, diputado. Diputado Videla. Gracias, Presidenta. Bueno, a través de usted, saludar a la subsecretaria, saludar a mis compañeros. Comparto la exposición del diputado Mulet. Los que somos de regiones sabemos que hoy día lo que se quiere es que el mayor porcentaje, ¿cierto?, de lo que pagan las mineras en patentes mineras puedan quedar en la región y no se vengan a Santiago, donde ahí se distribuye. Y sobre todo en comunas más pequeñas, donde muchas veces con esos recursos ellos logran poder hacer proyectos de infraestructura o financiarse, como Yahweh, María Elena y otras comunas donde yo represento. Parte lo han comentado, ya no voy a repetir lo mismo, pero me gustaría saber si sobre la admisibilidad en una ley que modifique el porcentaje de patentes mineras. Yo al menos tenía entendido que eso es exclusividad del presidente, no sé si eso es así, quería saber esa duda y saber si parte de la exposición o de lo que usted comentó podía también hacérmelo llegar para poder, obviamente, también tenerlo en mi poder. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. ¿Va a agregar? Sí, gracias. Bueno, muchas gracias por los comentarios y voy a tratar de comentar y responder a algunos de ellos. Primero, respecto a los otros minerales, a nosotros nos parece que efectivamente hay un rango de homogeneidad, ¿cierto?, en el tratamiento, en el sentido de que son minerales, están en nuestras tierras, ¿cierto?, y por lo tanto hay una renta asociada, ¿cierto?, a su valor. Sin embargo, creemos que estamos como en distintas etapas del desarrollo del mercado, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y por eso queríamos
tratar el cobre distinto que el litio y otros minerales, pero sin embargo sí tratar a todos los minerales, ¿sí? No dejar nada afuera, ¿sí? Después, el tema, bueno, me alegra que haya consenso, ¿cierto?, en el sentido de poder tener una distribución de los recursos de manera que sirvan para el desarrollo productivo, para la región y también para todo el país, porque es de todos los chilenos, ¿cierto?, y estos recursos están ahí también para todos. Y no tengo detalles aún de la distribución, ¿sí? Estamos en ese análisis. También estamos en ese análisis respecto a la recaudación estimada. Justamente creemos que esto quizás va a ser un poquito más ambicioso, pero no me atrevería ahora a poner un número, ¿sí? Pero estamos en eso y pronto podríamos tener algún dato un poco más específico. Respecto a los encadenamientos productivos hacia adelante, como saber de qué manera también ponemos valor agregado a nuestros productos naturales, a nuestros recursos naturales, es algo que compartimos completamente. No tendríamos por qué solo exportar el mineral, cierto, concentrado, sino que podríamos producir algo con valor agregado, generar valor agregado, y ahí queremos vincularlo también al desarrollo productivo del país. Tanto en este ámbito como en otros necesitamos, o sea, el diagnóstico es que el país tiene un crecimiento de la productividad estancado hace ya 2 décadas, ¿sí? Y en parte tiene que ver con que no estamos justamente agregando valor a lo que producimos. Entonces, es parte de nuestra motivación también generar inversiones, ¿cierto?, estudios, conocimiento, para poder agregar valor también a nuestros recursos naturales, ¿ya? Y eso es una agenda que está quizás más en el Ministerio de Economía, ¿cierto?, y la Corfo, pero eso está dentro de nuestros compromisos también. Y eso creo que eran los comentarios. Quería agregar algo más sobre este tema, y es un tema que nosotros hemos estado conversando también a partir de que uno de los servicios relacionados con el Ministerio de Hacienda es aduana, ¿cierto? Y ahí faltan, de hecho, tecnologías como para poder identificar cuánto de lo que se exporta, ¿cierto?, no está contaminado. La roca, digamos, tiene también otros minerales y uno pueda poder distinguir, en el fondo, identificar. Para eso se necesitan nuevas tecnologías, y hay ahí toda una mesa de trabajo también para poder avanzar en ese sentido. Con el Ministerio de Minería, Hacienda, ¿cierto?, los servicios relacionados a este tema. Quería informar eso también. Hay una pregunta que me hicieron al último sobre las patentes mineras. Se fue el diputado. Quisiera saber si era la atribución del presidente para Eso tendríamos que verlo. Nosotros entendemos que con la PGU justamente se hizo algo ahí, en el fondo, porque estaban exentas las no trabajadas, y se puso ahí un costo, digamos, asociado a no trabajarla, un costo que es progresivo, pero respecto a la pregunta puntual, aquí mi coordinadora legislativa me está respondiendo que sí, que es iniciativa exclusiva regular sobre patentes, ¿sí? Y estamos abiertos a escuchar propuestas en ese sentido. Muchas gracias, subsecretaria. Diputado Videla,
ahí nos respondió la subsecretaria. Ahí. Bueno, la idea un poco de haber generado esta invitación es, gracias a Dios, coincide completamente con las líneas que nosotros queríamos tratar en la comisión. Creo que va a ser sumamente importante poder tener una comunicación directa para que podamos trabajar y ser parte de este proyecto que se va a levantar. Creo que es muy importante porque coincidimos en muchas cosas. Yo dejé aquí anotado el tema del royalty, patentes mineras, casas matrices y impuestos, que era otro punto que para nosotros es sumamente importante. Tenemos grandes mineras en nuestras regiones, sus casas matrices están aquí en la región metropolitana y lamentablemente eso significa para nosotros una fuga en la región. Entonces, para nosotros también es importante ver desde el Ejecutivo qué disposición tienen para que podamos conversar, llegar a un punto de acuerdo donde podamos coincidir y desde ahí levantar todos estos puntos que son tan importantes. Yo insisto, y como decía el diputado Tapia, yo creo que no hacerlo tan rápido, hacerlo bien y generar, como digo yo, este punto de encuentro para que podamos trabajar y realmente esto se concrete, porque nosotros que somos diputados del norte principalmente, o de zonas que son prácticamente mineras, esto es un dolor o una preocupación que nosotros llevamos muchos años. Nuestras regiones además no solo se ven mermadas con el tema extractivo, nosotros tenemos una problemática de salud, de contaminación, de carreteras, de infraestructura, o sea, nos convoca en todo el ámbito. Entonces, tenemos, por ejemplo, que estamos sacrificando nuestras zonas de vida, donde nosotros nos desarrollamos. Tenemos el ejemplo de Calama, que si tú me preguntas, o sea, nosotros lo vemos, ¿cierto? Cuando conversamos, uno ve ahí y ve que no debieran ni siquiera estar ahí esa población porque la estamos matando. Y así se replica a lo largo de Chile en otras localidades. Entonces, le agradezco, subsecretaria, y también al ministro que no se encuentra, pero él tuvo ahí la disposición. No, solo estoy agradeciendo todavía. Solo agradeciendo. Entonces, porque queremos que esta buena disposición de parte de usted y de esta comisión se mantenga y sea el inicio de un trabajo conjunto. Así es que agradezco que nos tomaran ahí en consideración para poder conversar y escribir este proyecto. Diputado. Bueno, un par de cositas que se había quedado su secretaria, que sería bueno que cuando se empiece a trabajar, algo dijo que ya se estaba trabajando en esta materia por parte de los profesionales, contadores editores, me parece muy bien, ingenieros comerciales, que tienen vasta experiencia en este tipo de materia, que cuando vayan avanzando nos pudiesen a nosotros hacer presentaciones, para no llegar con todo el cargamento a última hora, cuando ya a lo mejor esté todo cerrado y pueda costar un poco entregar información o dar de alguna forma un poco de sugerencias. Y lógicamente, bueno, lo que decía la presidenta tiene toda la razón, o sea, en las regiones mineras, la verdad las cosas que se pasan situaciones súper complejas, las enfermedades profesionales, la empresa cuando llegan los trabajadores, y yo lo viví porque tuve muchos compañeros que salieron con tremenda enfermedad, al poco tiempo murieron, salen con un finiquito, se van a sus comunas, pierden todo beneficio, se van a atender a la salud primaria, o sea, la verdad es que hay una desprotección también con los trabajadores que es muy grande y la empresa ahí queda totalmente con guante blanco. Y en base al mismo royalty, no sé si ustedes ya tienen el criterio, porque lo que yo le decía en un momento, si se va a cobrar un royalty por la producción, que para mí debiese ser por la producción, no por la utilidad ni las ventas, debiese ser por la tonelada que se saca del cerro, que es el sentido, y qué porcentaje se estaría imputando a ese royalty. Por lo menos nosotros siempre tuvimos una mirada del 5% de la producción, que 5% para la empresa es la nada misma, cuando en otros países pagan un 7, un 8, un 9%. ¿No? Por empezar con un 5%, después con el tiempo vemos qué es lo que va pasando para que no sea un golpe tan grande y que hay una seguridad, subsecretaria, con los datos que se manejan, que para mi punto de vista es la fuente productiva que más nos puede aportar la área nacional a las regiones y lógicamente a la ciencia y tecnología.
Solamente eso. Gracias. Diputado Mulet. No, quería decir que otra de las motivaciones también para dejar también parte de esta extracción en la región es justamente por los costos que también la actividad genera, ¿cierto? En sus mismas localidades, o sea, y tiene que ver con lo que pasa también en otras actividades también, ¿cierto? O sea, producir algunas actividades genera costos medioambientales, ¿cierto?, conocidos, y eso implica costos también en el bienestar de las personas, y esos costos deben ser compensados, digamos, por decirlo menos, evitados primero y compensados de alguna manera, si no, ¿sí? No puede ser que o sea, hay que redistribuir tanto los beneficios y no concentrar tanto los costos, ¿sí? Y respecto al porcentaje, nuevamente estamos trabajando en eso y creo que lo vamos a conversar probablemente en la conversación prelegislativa en su momento, y ahí vamos a conversar. Pero de nuevo, el instrumento que se está viendo es un instrumento de impuesto a valores, ¿cierto?, y combinado con porcentaje de rentabilidad. Pero vamos a conversar en su momento los números. ¿Sí? Subsecretaria, con respecto a eso de los valores, es importante también saber, como lo decía el diputado Tapia, que no se vaya a incluir en un fondo que ya existe, que o sea que realmente llegue y que sepamos dónde y cómo va, porque esa era la otra discusión y nuestra preocupación, que se va a generar un ingreso adicional a la región, pero queremos tener ahí la certeza de que esos recursos van a llegar efectivamente a quien debe, y entre eso también está la tecnología, ¿cierto?, y todo, pero que el recurso llegue realmente y no se nos pierda en el camino. Eso es importante. El diputado Mulet y después el diputado Celis. No, dos cosas nomás, tres. Sobre lo último que dice usted, presidente, que decía Cristian. Claro, así es como para la risa. Me acuerdo con las patentes mineras que recordaba Cristian. Me tocaban en la región, no sé, 5.000 millones en patentes mineras y se lo restaban a lo que tenía asignado el FNR. Entonces al final era cero, en el neto era cero. Lo que es bastante, lo único que a veces tenía más flexibilidad para gastar, digamos, porque eran ingresos propios versus, te fijas, y lo único que ganaba la región era, pero es impresionante en esas, y obviamente eso no lo podemos admitir, las prácticas, digamos, del centralismo de presupuesto. Y sobre lo mismo, mire, aprovecho, subsecretaria, voy a variar un poquito de tema, pero le voy a hacer un encargo. Hay varios miles de millones de pesos que la región de Atacama tiene trabados por Hacienda, que son producto de la venta de terrenos fiscales. De la parte que le queda a la región, están ahí, el gobernador me dijo el otro día en una conversación, no haya cómo, no tiene la autorización para girarlo, ya están incluso en las cuentas, pero no lo dejan girar, que son otra forma de tener, de las pocas que tienen la región, de tener ciertos recursos propios. Respecto de las patentes, ayer hubo un proyecto de ley que reversó parte de los problemas que se había generado con las patentes mineras en esta ley adecuatoria, que adecuó algunos errores que se produjeron cuando se dictó la PGU. Yo entiendo que hay todavía algunos aspectos que desfavorecen a los pequeños mineros de la ley madre esta que financia la pensión garantizada universal. Voy a precisarlo y lo voy a hacer llegar porque entiendo que hay sectores de pequeños mineros que están siendo afectados con esta alza, y nosotros entendemos que las patentes mineras pueden alzarse, pero que se las apliquen a las grandes mineras que tienen, como usted sabe, pedido todo el territorio nacional con pedimentos de exploración o de explotación, digamos. Los pequeños mineros hay que salvaguardarlos. Aún ahí hay un margen que está afectando severamente a los pequeños mineros. Y por último, decirle, subsecretaria, perdón, yo creo que usted lo sabe, pero lo esbozaban también los colegas, la renta o la explotación minera hoy día es extremadamente dañina desde el punto de vista medioambiental. Yo pongo el ejemplo de Tierra Amarilla, una comuna tremendamente contaminada, una zona de sacrificio. Y se da esa contradicción brutal donde captan renta a costa de la salud, de la vida de las personas. Una cosa que no están los tiempos como para aceptar, insisto, que eso no se empiece a corregir.
o se corrija rápidamente. Y lo otro, además ni siquiera hoy día las regiones mineras cuentan con el aporte que hacen a la economía los trabajadores y trabajadoras, porque los regímenes excepcionales de turno terminan los trabajadores y trabajadoras viviendo en otras regiones, y ahí donde llegan los ingresos, los sueldos, en fin, y se desarrollan, no sé, yo veo cómo se desarrolla La Serena, por ejemplo, frente a lo que pasa en Copiapó, en Vallenar. Entonces al final tampoco queda el sueldo, por decirlo de alguna manera, el sueldo, la remuneración de los trabajadores y trabajadoras, en una parte relevante, se va también a otra región. Entonces es puro sacrificio. Por eso, sí, interrumpa nomás. También es más alto. Que el costo de la vida en esta región es alto y se toma como que todos estuviesen trabajando en la minería, o sea, un profesor, un asistente de la educación, alguien que trabaja en salud, que tiene sueldo universal en el nacional, se toma, el otro día, entre paréntesis, hice un estudio por parte de Jaime Araya de nuestra bancada, que un litro de aceite en Providencia estaba a 3.600 y en Calama estaba a 5.500. Ya con eso, un solo dato, paréntesis, disculpe. Termino al tiro, Presidenta, no, sí, para terminar la idea. Entonces, eso, la verdad es que otra cuestión que está en contra. A propósito de lo que dice el diputado Tapia, estamos esperando todavía, ¿cierto?, tener este bono Atacama especial para la región de Atacama, que nunca lo terminamos pagando con recursos propios del FNDR, a propósito, para tratar de que los funcionarios públicos de la salud, en fin, municipales, tuvieran un poco más de ingreso, lo digo. Entonces, son muchas las dimensiones que tiene el problema y son muy graves, por eso que vaya una parte de asignación regional es muy legítimo y que sea elevado. Y esto es lo que no quiero que se me vaya. Nosotros ya en la región a veces queremos que no se exploten algunos yacimientos mineros, o sea, porque al final el beneficio es prácticamente cero. Problemas con el agua, gravísimos, y así se han cerrado proyectos incluso con las inversiones a medias, que no es lo ideal, pero la situación es dramática, por eso creo que es importante hacerlo. Eso nomás. Diputado, disculpe. Oiga, Presidenta, yo he escuchado con bastante atención y me llama la atención, valga la redundancia, la diferencia de cálculo que hacen los ingresos estimados entre la Cámara de Diputados con el proyecto que salió sobre el royalty con el Senado, porque de verdad son brutales, son 10 veces de diferencia. Entonces, yo no sé si será bueno, si es que no hay algún proyecto de ley que tenga carácter de urgente o de discusión inmediata, qué sé yo, poder invitar a algunas universidades. Yo sé que la USACH tiene algún especialista en materia de royalty, de litio, etcétera, pero poder escuchar algunos especialistas qué es lo que opinan del proyecto que salió de la Cámara de Diputados versus al proyecto que se está discutiendo en el Senado, como para poder tener algunas luces. Porque de verdad, de un 0,2 a un 2,5, si bien recuerdo, es una diferencia que es abismante. No entiendo cómo llegaron a esa conclusión, por así decirlo. Entonces, quería proponer, no para la próxima sesión, porque yo sé que hay otros invitados, pero para la otra que venga, que pudiésemos proponer algunos invitados para que nos pudieran explicar estos dos proyectos, cuáles son sus puntos de vista. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Subsecretaria, ¿desea agregar algo? ¿No? ¿Alguno de los diputados? Bueno, entonces queremos agradecerle por... Sí, por favor. Sí, muchas gracias. Estamos en contacto entonces. Muchas gracias. Sí. Ya. Aquí lo vamos a ayudar a recordar más.
es la de aquí, ¿o no? La del lunes, sesión especial. Hasta luego. Lunes 9. Ya. Quería recordar la citación para el día lunes, la sesión especial. Vamos a recibir al presidente de la Confederación Minera de Chile a fin de que exponga sobre la situación actual de los trabajadores de la minería, como lo habíamos acordado, de 2:30 a 4:30. Se pueden conectar telemáticamente. Si no pueden asistir, no hay ningún problema, digamos. Así que para recordarle eso debería haber llegado a través de correo, según me indica la secretaria. ¿Ya? Así es que eso. No sé si... ¿No? Se manda por sistema. Sí. No sé si desean agregar algo más a la sesión para... ¿No? ¿Nadie más? Entonces, ¿va a agregar? ¿Sí? Así como estamos a tiempo todavía, llegó esta minuta de la Fundación Terram, que yo entiendo que le llegó a la comisión también y a algunos. Por lo menos me llegó a mí. Y me parece interesante porque la Fundación Terram ha buscado una serie de información en el sistema público relativo a la industria del litio. Y aquí exponen cómo no han podido acceder a información que debiera tener el carácter de pública respecto de las rentas o las rentas que recibe el Estado de Chile producto de la explotación del litio. Incluso hay contradicciones bien elementales. Hay antecedentes que antes eran públicos y que hoy día, en los últimos meses, me refiero fundamentalmente durante el año pasado, hizo un esfuerzo y que no le fue entregada por la tesorería fundamentalmente de la República y el Servicio de Impuestos Internos. A mí me gustaría invitar a representante legal de la Fundación Terram, porque creo que es un tema muy relevante que tiene que ver con la transparencia que debe haber en la participación del Estado en una industria que por lo demás, por mandato constitucional, digamos, es una sustancia no concesible, o sea, que se explota del Estado a través de estas autorizaciones que hace. Entonces no han podido acceder, en el fondo, a las rentas que está recibiendo el Estado en esta materia, y me parece grave. Por eso quería yo pedirle que invitemos al economista que ha hecho este estudio, el señor Telie Jurich Toledo, para una próxima sesión donde se pueda y nos explique, en fin, este tema tan importante y ver de qué manera podemos abordarlo. Diputado, ¿les parece que lo dejemos anotado? Muy bien. ¿Nos entrega usted, diputado, la información para hacérsela llegar a la secretaria y hacer la citación? Ok, entonces, habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias a todos.